Muy buenas noches a todos. Ya estamos en vivo. A ver, vamos a darle unos minutos a Facebook para que empiece a notificar a la gente de que ya estamos en vivo. A ver, vamos a darle unos minutitos. Esta transmisión, o mejor dicho, la promoción que hemos hecho lo más rápido posible, porque obviamente, como ustedes sabrán, esto fue algo que surgió hace muy poquitas horas, por ende, la verdad que muy buena repercusión. Teníamos casi más, si yo no me equivoco, perdón, 200 compartidas, mucha gente en muchos lados pendiente de este diálogo, este debate. Así que agradezco a todos los que están conectados, los que se van conectando, ya más de 50 personas tenemos conectadas. Si pueden compartir esta transmisión, sería más que óptimo, sería genial, sería muy bueno para nosotros, más que nada para poder llegar a más gente. Así que ya se está sumando mucha gente, así que les envío un saludo enorme. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias a Dios. Recordame, vos sos de México, ¿no? ¿Mande? ¿Vos sos de México o estoy equivocado? Yo nací en Juan José Ríos, Sinaloa, aquí en el país de México. Ah, bien. Y hoy vos estás en México, vivís en México. Ahora vivo en la capital de México, que es lo que antes se llamaba el Distrito Federal, pero es Ciudad de México ahora. Aquí Entiendo. Vivo. Entiendo. Perfecto. Bueno, perdón, estoy tomando un té recién porque acabo de ir a buscar a mi esposa del trabajo. Les pido disculpas porque el atraso fue culpa mía. O sea, porque bueno, el tema de ir a buscar a mi esposa, me tardé un poquito más de la cuenta. Por eso les pido disculpas a todos los que ya estaban pendientes de la transmisión. Hemos acordado con Jonathan el hecho de arrancar pudiéndonos presentar, tomando unos breves minutos para presentarnos, porque obviamente del otro lado quizás haya personas que no me conozcan a mí o no lo conozcan a Jonathan, entonces sería bueno poder presentarnos. Luego, esto no va a ser un debate formal. Nosotros hemos arreglado poder, obviamente, en principio, hacer una presentación de lo que son nuestras posturas, qué es lo que defendemos o por qué es que defendemos lo que defendemos, ¿no? Va a arrancar Jonathan en este caso y luego iré yo. Y luego sí va a ser un diálogo, un intercambio, vamos a preguntarnos, a repreguntarnos y demás. Así que, Jonathan, no sé si querés arrancar vos, si no arranco yo presentándome o como vos lo desees. Sí, me gustaría que empezaras tú, ¿eh? Adelante. Perfecto. Bueno, mi nombre es Santiago. A los que no me conocen, seguramente son muchos los que no me conocen. Yo soy de Argentina. Particularmente en lo que tiene que ver con las redes sociales, me dedico a lo que es la apologética. Para los que no saben también muy bien lo que es la apologética, que es muy común eso. La apologética básicamente es la defensa del evangelio ante ciertas críticas, ante ciertas embestidas que se puede dar del lado del escepticismo. O básicamente hoy se le conoce como eso. Creo que el término abarca un terreno un poco más amplio. Pero bueno, a eso me dedico en las redes sociales. Tengo mi familia, todo, así que allá hace varios años que estoy casado. Y bueno, tenemos un espacio denominado Rincón Apologético, vuelvo a repetir y te lo digo, Jonathan, igual se lo dije a Lisette también. Yo esta transmisión no la estoy haciendo por Rincón Apologético, pero no por otra cosa que no sea porque yo tengo la cuenta bloqueada. Rincón Apologético desde el día viernes. Como ustedes sabrán, de hecho, ahora ustedes entran al Rincón Apologético y desde el día viernes yo no he publicado nada, porque la tengo bloqueada la cuenta. Por eso es que me pone contento el hecho de que tanta gente haya compartido el anuncio de esta transmisión para que se vea de que no era por una cuestión de que yo no quería encontrar popularidad en esta transmisión, bajo ningún punto de vista, sino que pasaba más que nada por eso. Bueno, nosotros estamos trabajando en un espacio, Rincón Apologético, espero que dentro de poco me lo devuelvan. Y bueno, creo que básicamente es eso lo que hago, eso lo que soy, y le doy el turno a Jonathan. Muy bien, mi nombre es Jonathan Mesa, soy apóstol de Jesucristo y me dedico precisamente a enseñar la doctrina para los últimos tiempos, específicamente el tema de las dos sendas. Fundador de la congregación Redimidos en Hermosillo, Sonora, actualmente
pastoreo también la Congregación Redimidos aquí en Ciudad de México y estoy al frente de todas las congregaciones Redimidos aquí en el país de México, en Panamá y en otros lugares. Así que a eso me dedico desde hace 20 años a pastorear actualmente este ministerio apostólico que tiene que ver, por supuestísimo, con la defensa de la sana doctrina para los últimos tiempos. Bien, entiendo. Antes de arrancar, abro un pequeño paréntesis, obviamente respondeme si querés, Jonathan, si no, obviamente estás en toda tu libertad, pero a ver, yo mucho en las redes sociales no te sigo, es la verdad, como vos seguramente a mí tampoco no me debes seguir, pero mucho se dice también acerca de, bueno, que te autodenominaste o que te llamás una especie de Mesías o ungido de Dios de alguna manera especial o algo por el estilo. ¿Cómo es eso? Porque yo no lo llegué a entender y obviamente no quiero prejuzgar sin antes poder oírlo de primera mano. Bueno, aparte de yo ser pastor y apóstol, también soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Soy comunicólogo y a mí me da mucha risa cómo la gente puede tragarse las mentiras en una red social, sea por televisión, por prensa o por otros medios. Imagínate que tú creas que Sabritas son las papas fresquecitas, porque así dice un jingle, porque así dice un spot. Pues efectivamente tenemos a millones de personas creyendo las mentiras que publican acerca de un producto para comer, acerca de una institución. O sea, es increíble que todavía en el siglo XXI gente diga, como se dijo eso en las redes, eso es así, eso es verdad. Es una lástima, es una negligencia total, especialmente en el pueblo cristiano. Lamento mucho que haya mucho amarillismo, siempre la gente hablando mal de Marcos Witt, hablando mal del apóstol Guillermo Maldonado, hablando mal hasta de Gigi Ávila. Yo me acuerdo que dije, yo creo que a Gigi Ávila no lo van a molestar, porque este es un señor ya muy antiguo, y dije, a él no lo van a molestar. No, pues resulta que también lo critican. Es decir, ya se ha convertido en toda una costumbre el criticar y el creer lo que de pronto se dice en ciertas noticias. Sí, he visto que se ha publicado por ahí alguna foto, algún video de tu servidor Jonathan Mesa diciendo que yo me he puesto y me he autoproclamado el Cristo de este tiempo y que estoy sustituyendo a Jesucristo. Por supuesto, esas palabras son prejuiciadas con planes de dañar mi ministerio. De ninguna manera yo soy Jesucristo, al contrario. Pero te hago una pregunta, o sea, de alguna u otra manera sí considerás de que vos sos una especie de profeta que trae una nueva revelación o algo por el estilo para los últimos tiempos. ¿Eso sí lo considerás? Oh, por supuestísimo, eso sí. Pero eso no me hace a mí Jesucristo el que murió por ti. Al contrario, yo vine a hablar del que murió por ti. La única diferencia es que el cristianismo, por más de 2000 años, ha enseñado solo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Yo he venido a mostrarles, a revelarles que Cristo no solo muere en la cruz del Calvario, sino desciende a los infiernos, como lo dicen más de 300 versículos en la Biblia, con revelación, por supuesto, y vemos que Cristo sufre 3 días y 3 noches en el infierno, tal como lo establece Jesucristo en Mateo 12:40. Ahí sufrió los peores tormentos, como lo dice Hechos 2:27. No dejarás mi alma en el Hades, como lo dice el Salmo 116, 3 y 4. Me encontraron las angustias del Seol, como lo dice Romanos 10:7. ¿Quién descenderá a la vida? Entonces, el montón de referencias donde tu servidor Jonathan Mesa se dedica a traer ese mensaje que Cristo sufre el infierno, también paga nuestra total redención y al final, al tercer día, resucita por obra de nuestra Madre Espíritu Santo. Eso es a lo que la Biblia llama las 2 sendas. Entonces sí soy un hombre de Dios para los últimos tiempos, para traer ese mensaje previo al arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no me hace ser el que murió por la gente. Eso es una mentira total. Ni vengo a sustituir a nadie, simplemente a hablar ese mensaje específico para los últimos tiempos. Sencillo. Entiendo totalmente. La última y no te molesto más. ¿Vos creés que hay alguien más hoy sobre la tierra que posea tu mismo llamado, ministerio o don? Definitivamente no lo hay. Ahora, si tú me lo encuentras, te lo agradecería mucho que me lo dijeras. Pero no existe en el mundo entero. O sea, hoy en el presente vos sos el único. El único que enseña las 2 sendas como tal, sí. Te platico que la revelación de la mamá Espíritu Santo, eso ya se había sabido por algunas fuentes. Aquella profeta Elizabeth, que es bien conocido, que Dios ya le había mostrado la parte maternal de la deidad.
Ya otros han hablado de este aspecto de la Madre Espíritu Santo. Hay por ahí una desviación también respecto a ese tema en Corea, que aquella mujer que se autoproclama la Madre, la Dios Madre encarnada, y esa desviación nosotros no la compartimos. Una cosa es que la Biblia hable de que el Espíritu es nuestra Madre, y otra cosa es llevarlo a ese extremo de revelación que no viene en la palabra de Dios. Entonces, sí se ha hablado de la Mamá Espíritu Santo antes de tu servidor. También se ha hablado de que Cristo sufrió en los infiernos por grandes maestros de fe como Kenneth Copeland, Fred Price, Kenneth Hagin, E.W. Kenyon hace 100 años habló que Jesús murió espiritualmente. Eso también ya se sabe en ciertos segmentos. Pero el primero, esto es lo que te platico y le platico a todo el público, el primero que juntó ambas revelaciones como las dos sendas que encontramos en la Biblia, las dos sendas juntas. ¿Cuál es la primera senda? Que el Cristo sufre el infierno. La segunda senda que la Mamá resucita. Eso sí, lo traigo yo para el planeta. Entiendo. Perfecto. Buenísimo. No, más que nada tengo la oportunidad de hablar con vos cara a cara y claro, quería saberme esa duda. Bueno, ¿te parece que arranquemos entonces, Jonathan? Maravilloso. Perfecto. El tiempo que necesiten. Bueno, si me da la oportunidad a mí de arrancar, yo estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace algunos años, 7, 8 años, no recuerdo exactamente, cuando se me vino el caudal de versículos que respaldan la existencia del Espíritu Santo como madre en la Biblia. Entonces, de los muchos versículos con los cuales yo pudiera argumentar tal verdad, el Espíritu Santo me mostró que Génesis 1:27 sería el versículo más sencillo, con palitos y bolitas, con peritas y manzanas, como se dice vulgarmente. El Espíritu Santo me mostró que Génesis 1:27 sería la explicación más clara. Entonces comenzaré por ahí. Veamos, querido público, lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí tenemos el primer gran argumento. ¿Cuál es la imagen de Dios? Porque dice Dios creó al hombre a su imagen. La palabra imagen en el hebreo es precisamente una copia, una réplica. Entonces, cuando Dios hace al hombre a su imagen, lo que sale es varón y hembra. Queridas hermanas, estimadas mujeres que me ven en este auditorio heterogéneo, muy variado, gracias a Dios, quiero que sepan que así como el varón es a imagen de Dios, la mujer también. Como me preguntó alguien por ahí, ¿y la mujer de dónde salió? Pues salió de esa parte femenina de la deidad que es el Espíritu Santo. En otras palabras, Adán era la imagen misma de Jesucristo o del Padre. Son dos varones en la deidad. Pero luego tenemos también la parte maternal que es Eva. ¿Eva de quién salió? Si dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, Eva tenía que ser la imagen de una parte de la deidad y no podía ser la imagen del Padre, por favor. No podía ser la imagen del Hijo, por favor. Tenía que ser la imagen de alguien y efectivamente ese alguien es nuestra Madre Espíritu Santo. Esa es mi primera argumentación. Si quieres podemos comenzar por ese lado. No, claro, no. A ver, yo pensé de que ibas a hacer, más allá de una especie de exégesis de los textos, pensé de que ibas a plantear tu postura. O sea, tu postura es que la interpretación correcta de los textos bíblicos concernientes a la identidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una mujer. Correcto. Bien, o sea, esa es tu postura, eso es lo que venís a defender. Esa es la postura que está escrita y la acabo de leer. Bien, buenísimo. ¿Algo más querés sumar a eso? Pues yo pudiera disertar 10 horas, 15 horas sin parar, pero no es el propósito. Creo que con este primer versículo podemos entretenernos un ratito. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo por mi parte, antes de arrancar, me gustaría leer algo que me resulta bastante interesante. Dice lo siguiente, John Luke, perdón si lo pronuncio mal, dice: la revelación es una razón natural agrandada por un nuevo conjunto de descubrimientos comunicados inmediatamente por Dios, cuya razón confirma la verdad del testimonio y las pruebas
que da, que provienen de Dios. Básicamente, nosotros no podemos desligar lo que es la interpretación de la revelación, lo que es la revelación de lo que es el uso de la razón. Nosotros, ¿cómo podemos interpretar? ¿Cómo se interpreta? Es mediante el uso de la razón. Necesariamente la razón es lo que a nosotros nos permite ver claramente qué es lo que un texto quiere decir o qué es lo que cierta información quiere decir, quiere comunicarnos. Mismo cuando dialogamos con alguien, necesitamos de la razón para poder entender qué es lo que está queriendo transmitirnos y nosotros poder corresponder con ello. Por ende, porque sé de que Jonathan piensa de esta manera, Jonathan, si yo no me equivoco, y luego él me corregirá, él medio como que está en contra de la especie de la hermenéutica o la filosofía y demás, porque obviamente, bueno, él lo que dice es que estas son cosas que han armado los hombres, básicamente, y él después me corregirá si esto no es así, tal y como lo piensa. Pero la razón nosotros no la podemos desligar de lo que es la interpretación, y más cuando leemos las escrituras. Hay veces de que la gente dice, bueno, las escrituras se interpretan a sí mismas. Es una respuesta parece muy interesante, pero a mí me parece de que no nos permite entender bien hacia dónde apuntan las escrituras. ¿A qué voy con esto? Las escrituras necesariamente tienen que interpretarse mediante ciertos métodos para poder nosotros entender qué es lo que nos están tratando de comunicar. Les doy un ejemplo. ¿Debemos nosotros creer en la Biblia? Les hago esta pregunta a los que están del otro lado. ¿Debemos nosotros creer en la Biblia? Absolutamente. Nosotros debemos creer en la Biblia. Ahora, ¿debemos creer literalmente cada texto en la Biblia? No, en absoluto. Nosotros no debemos de interpretar, de creer literalmente lo que cada texto en la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque hay textos que no son para interpretarlos literalmente. Y eso es algo que quiero que lo tengan en consideración porque más adelante vamos a volver con esto. Obviamente, y ahora yendo a lo que Jonathan dice, yo no creo de que la mejor interpretación a ese texto de Génesis 1:27 sea que la imagen femenina de Eva o de la mujer creada provenga de, podríamos decir, del Espíritu Santo por causa de su naturaleza como mujer, bajo ningún punto de vista. Yo creo que la interpretación tradicional apunta a otro lado y hay buenas razones para creer en ella. Ahora, Jonathan, te hago una pregunta. ¿Vos creés de que Dios tiene forma? Yo creo lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta a Santiago ahora. No, pará, respondeme lo que te pregunté. Bueno, es muy fácil. Bueno, yo creo en lo que está escrito en la palabra. Yo también creo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, el tema es cómo interpretamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vos dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y durante mucho tiempo yo también lo sostuve. Esta famosa palabra a la que apelamos, la revelación, ¿no? Y la revelación, yo creo en la revelación, porque de hecho, si no, no podría creer en la inspiración divina, en la palabra. Yo creo en ello. Pero el uso que se le da a ese término hoy en día para nosotros mismos me parece de que es incorrecto y además no es bíblico. Vos recién dijiste algo en la apertura que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con leer las escrituras o leer los pasajes bíblicos con revelación. Creo además de que necesariamente se tienen que aplicar ciertos métodos hermenéuticos, porque si no, cada uno de nosotros tendría su propia revelación, su propia interpretación. ¿Qué es lo que a vos te limita o cómo nosotros ponemos límites a lo que la palabra quiere decir? ¿Cómo ponemos esos límites? ¿Cómo los establecemos? ¿Cómo nosotros decimos esta interpretación es correcta o incorrecta? Si nos basamos en lo que es la revelación, termina siendo todo muy subjetivo, ¿no te parece? Bueno, para eso tenemos la ayuda sobrenatural de nuestra amada Espíritu Santo. Ella es la autora de la Biblia y estoy en desacuerdo total con eso de que la razón es la que nos debe guiar para interpretar las Escrituras. A eso es lo que le llamamos nosotros el espíritu de Grecia, ese macho cabrío que venía inundando todo el planeta en el libro de Daniel, ese macho cabrío que no es otra cosa que el príncipe de Grecia, que para nosotros ese príncipe de Grecia no es otra cosa que uno de los principados espirituales de los cuales habla Pablo en Efesios 6:12.
Ahora, ¿en qué consiste ese principado demoníaco, satánico de Grecia? Bueno, es que en Grecia se gestó, se desarrolló la cuna del conocimiento actual de todas las universidades, y ahí viene precisamente el racionalismo, que es la base tuya, y demás teólogos que ya no nada más ven historia, contexto. Ya se les olvidó lo que Pablo dijo en abundantes pasajes. Pablo dijo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dijo el hombre natural, otra versión dice el hombre animal, es decir, el hombre de la razón, precisamente, el hombre del alma, no puede entender estas cosas, porque para él son locura. Entonces, al parecer, a ti y a varios teólogos, apologetas y demás, se les ha olvidado esa parte, que es lo principal. Si hemos de analizar la Biblia desde el punto de vista de la razón, pues resulta a lo mejor más interesante dominar el Quijote de la Mancha, a lo mejor la historia de Argentina, porque finalmente es una historia, pero Dios no de revelación. Pero ¿no te resulta raro esto? Porque vos estás negando la razón para interpretar las escrituras, pero a su vez, por medio de la razón, estás tratando de refutarme. Entonces, por un lado negás la razón, pero por otro lado, usás la razón para refutarme y apoyar tus ideas. En ningún modo estoy negando la razón. Somos seres racionales en el alma, en el cuerpo, pero acuérdate que somos tripartitos. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:19, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente, la mayoría de los institutos bíblicos están en el alma, están en el área del cuerpo, pero el espíritu, las palabras que vienen del espíritu y del Espíritu Santo, esa parte la han olvidado. Por ejemplo, ¿cómo acomodas tú lo espiritual a lo espiritual? En la historia de Jonás capítulo 2, estoy seguro que me vas a decir, a no ser que me equivoque, que Jonás capítulo 2 está hablando de un pez que se tragó a Jonás, y pobrecito Jonás, porque Dios le mandó un pez para que se lo comiera. Bueno, eso es usar la razón, eso es usar el cerebro, pero para eso, insisto, tenemos una razón para analizar tantas cosas en la vida. La Biblia no, Señor, la Biblia hay que verlo desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, si yo uso solo la razón en Jonás 2, pues solo veo una historia donde un gran pez se traga a un pobre hombre que no va a Nínive, sino que se va para Tarsis, y lo que aprendiste en la escuelita dominical. Pero eso no es un problema de la razón, eso es un problema de la falta de conocimiento para usar correctamente la razón. Cuanto más conocimiento nosotros agregamos a lo que va a ser nuestro análisis, el uso de la razón nos va a conducir a lugares certeros. Este no es un problema de razón, este es un problema de falta de conocimiento. No llegará el conocimiento revelatorio si solo usas la razón. Insisto, no estoy negando la razón. Si solo usas la razón, no llegará el conocimiento revelatorio que habló Pablo en Efesios 1, 17 y 18. Dice, pidiendo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra, que fueran alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Esos versículos los odian los que solo quieren ver contexto e historia. Yo te pregunto a ti, ¿qué me dices? ¿Qué interpretación, qué aplicación, qué revelación ves en Jonás capítulo 2? Le voy a demostrar al público que me está oyendo que tú no vas a pasar más de una historia de un hombre que fue tragado por una ballena. Cuando tú termines de decirme eso, yo te voy a decir la revelación. Público querido, la palabra revelación significa en su etímulo que el velo sea quitado, revelar. Es como cuando revelábamos aquellos negativos. Yo en comunicación a mí me enseñaron una materia para hacer las fotografías antiguas. Entonces teníamos que revelar las fotos. Mientras no las reveláramos, estaba en oscuro, en negativo. La revelación te trae luz. Proverbios dice, la enseñanza es luz. Dime a continuación entonces, ¿qué entiendes por Jonás capítulo 2? ¿Sabes que no sé? No sé. Te juro que no sé. No es esto una treta de debate ni nada por el estilo. Te juro que no sé. Hay textos en la Biblia que aún no he tomado un partido de decir, che, esto quiere decir esto. A mí me hace ruido la historia, como si fuese un relato histórico, pero hoy no te podría decir con certeza, es esto o es lo otro. No, ahí te pido disculpas, pero no sé. Bueno, para eso no te preocupes, para eso me constituyó el Señor para estos últimos tiempos, precisamente para aclarar ese misterio. Te cuento en un minuto que cuando ese pez, que la reina y Valera dice que fue un pez, que en realidad la Biblia de las Américas lo dice mejor, fue un monstruo marino, se traga a Jonás.
El que nos da, fíjate, la revelación fue Jesucristo. Ahí nos enseñó cómo usar su método de interpretación, que va más allá de pues, antropomorfismos y esos animales que no vienen en la Biblia, como yo le llamo. Jesucristo dijo en Mateo 12:40, así como Jonás fue tragado, como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, dijo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ahí derribó el contexto, ahí totalmente sacó de ese contexto, que es lo que tanto sostienen muchos teólogos, cuida el contexto, la historia, qué dice antes, qué dice después. El deporte favorito de Jesús y de Pablo era sacarlo del contexto para traerlo a una revelación espiritual. En pocas palabras, la historia de Jonás 2 no es otra cosa que el relato, la sombra, figura o tipo de lo que le iba a pasar a Cristo en el corazón de la tierra, en el infierno. Es decir, Cristo sufrió en el infierno. Contrario a lo que muchos dicen que bajó a predicar a los infiernos, una teoría que no pueden sostener solo con un versículo de 1 Pedro 3, 19 y 20 contra 300 que dicen que bajó a sufrir. Entonces, ese es un ejemplo que te doy de cómo para mí funciona la revelación. Si yo me quedo solo con la historia de Jonás 2, no pasaré pues un Jonás que no quiso ir y alguna moraleja por ahí, como les decía en la primaria. Pero la revelación a la que Cristo da, dice, eso que leíste en Jonás 2 significa esto, que el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. Yo sé que a lo mejor viene a tu mente, bueno, por ahí no dice que estaba sufriendo. Pero yo te puedo dar un arsenal de versículos compatibles donde dice que bajó a sufrir. Entonces, para mí, eso es revelación. ¿Vos considerás de que todavía hay textos que necesitan ser revelados? Por supuesto que sí. Si la Biblia estuviera revelada, ya estuviéramos volando. O sea, ¿necesitaríamos todavía sumar un par de libros más al Nuevo Testamento como para poder explicar mejor qué es lo que dice la Biblia? ¿Estarías de acuerdo vos con esto? Porque si se necesita revelación, quiere decir de que todavía hay cosas inconclusas, ¿o no? Jamás dije eso. Dije No, te pregunto. No, te contesto. La Biblia está escrita con revelación, pero el que la pide, como dijo Pablo en Efesios 1:17, es el que la tiene. Pedid y se os dará. Es decir, si la Biblia en sí misma, que ya trae toda la revelación, no porque ya la traiga, todo el mundo la va a entender. Si así fuera, ya se hubieran salvado todos ya estuvieran sanados, ya estuviéramos volando todos, pero no. Por algo Pablo pide espíritu de sabiduría y revelación. Si ya todo estuviera revelado para la gente, entonces no hay que pedir por revelación. Entonces no nos confundamos. Por supuesto que la Biblia trae la revelación completa, pero eso es diferente a decir que todos ya tienen la revelación de lo que está escrito. Sí, quizás lo entendemos de maneras distintas, muy probablemente. Yo eso que vos llamás revelación, yo lo llamaría explicación, mejor dicho. Quizás la ambigüedad con la que vos estás utilizando el término revelación es el problema acá, porque en realidad vos no venís a revelar nada o vos no estás revelando nada. Algo ya está revelado tal y como vos lo dijiste. La Biblia está toda revelada. Lo que la gente necesita es que se la explique, que es diferente. Pero bueno, si te parece, seguimos con el tema del Espíritu Santo como Dios Madre. Claro que sí. Antes de continuar con el tema del Espíritu Santo como nuestra Madre Celestial, te aclaro que me gustaría creer como tú, llamarle explicación, pero lamentablemente la Biblia le llama revelación. Y esa es la razón que yo uso el término revelación. Ahora sí podemos entrar con el tema de la maternidad del Espíritu Santo. Ya empecé yo con Génesis 1:27. Te pregunto yo a ti, si no es lo que yo te digo que es, dime a qué se refiere cuando Eva sale a imagen de Dios. Adán también sale a imagen de Dios. Supongo que me vas a salir con la argumentación paupérrima, es decir, muy pobre, que he oído de muchos, de que se refiere a la imagen en un sentido moral. Luego empiezan a añadirle cuando no le quieren creer a lo que está escrito. Nada más me adelanto, por si esa es tu argumentación, que ninguna parte de la palabra imagen en el hebreo aclara que es un aspecto moral y todo lo que forzosamente quieren obligar que diga el versículo los que niegan la irrefutable revelación de la mamá Espíritu Santo. Para mí, imagen es lo que dice el hebreo, una copia, una réplica. Así lo dice el hebreo Demut, el hebreo Selem. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, el ser humano, esa imagen de Dios, fácil. En otras palabras, si hay varones, es porque en la deidad hay varones, hay papá, hay hijo. Si hay mujeres, es porque en la deidad hay mujeres. Fácil y sencillo. ¿Qué dirías tú al respecto?
Bien, te contesto. Lo único, para contestarte esto te voy a preguntar, ¿no? Vuelvo a preguntar por las dudas. ¿Vos considerás de que Dios tiene forma? Por supuesto que tiene forma, porque así lo dice su palabra. Bien, Cuando yo le entonces, contesté que creo lo que está escrito, es porque efectivamente está escrito que Dios tiene ojos, que Dios tiene espalda. perfecto. Ahora, yo me Recuerden una, adelanto. Sí. puedo contestar. Recuerden una cosa a la gente que está del otro lado, que también lo dije al principio. Recuerden de que debemos de creer todo lo que la Biblia dice, pero no debemos de creer literalmente cada texto que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque necesariamente se tienen que poner en su contexto. Tenemos que aplicar herramientas hermenéuticas para poder interpretar correctamente qué es lo que dice la Biblia. Cuando Jonathan dice de que Dios tiene forma, esto me hace recordar a lo que Aristóteles, si yo no me equivoco, pensaba, ¿no? Y decía, bueno, necesariamente todo aquello que tiene forma pertenece al mundo material, pertenece a la materia. ¿Cómo podríamos pensar de un ser eterno, un ser perfecto, ¿no es cierto? Un ser espiritual y demás. Conocemos todos los atributos de Dios y conocemos básicamente, o por lo menos de forma superficial, cómo se describe mejor a Dios, ¿no? Como ese ser ontológico, ¿no? Ese de mayor perfección y demás, ¿no? ¿Cómo ese ser puede llegar a tener forma? Recuerden una cosa, todo aquello que tiene forma tiene límites, ¿se entiende? Yo tengo forma, yo primero tengo forma porque pertenezco al mundo material y mi forma son los límites de mi cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ende, por dar un ejemplo, mi límite ¿cuál va a ser? Mi límite en este caso va a ser hasta donde mis brazos se extiendan, porque es hasta donde yo llego. ¿Se entiende? Si a Dios le aplicamos forma, quiere decir que le estamos, sin querer puede ser, pero le estamos aplicando límites. Un ser espiritual no puede tener estas características, o me podría ir más allá. Un ser con las características de Dios, la esencia de lo que Dios es un ser incorpóreo. Dios es incorpóreo, por ende no puede tener forma. Ahora, sabiendo eso, teniéndolo entendido de antemano, ahí respondo lo que dice Jonathan. Claro, yo creo en esa explicación, según él, paupérrima, donde la mejor explicación a este texto es ciertas características que nosotros como seres humanos compartimos con Dios. ¿Cuál es? La voluntad, la razón, la emoción, características que nos convierten en una persona. Y que particularmente, fíjense en esto, la diferencia que nosotros tenemos con la creación es que nosotros somos personas, tal y como lo es Dios. ¿Por qué? Lo que nos hace personas a nosotros no son los rasgos de nuestros cuerpos. Imagínense de que si la imagen física fuera lo que a nosotros nos constituiría persona o nos constituiría algo diferente a la creación, ¿qué pasaría con aquellas personas que nacen sin brazos, que nacen sin piernas? ¿Esto qué los convierte en menos personas? Bajo ningún punto de vista. Eso nos explica de que lo que es ser una persona no se limita al aspecto físico o a su forma, ¿entiende? Entonces, esa es la mejor explicación. Si no, vuelvo a repetir, en este caso, Jonathan va a tener que demostrar cómo un ser con las características de Dios puede poseer forma, y obviamente entraría en una contradicción, jamás podría explicar eso. Así que me quedo con la explicación que Jonathan considera paupérrima, que sí, considero de que son las características que por las que nosotros consideramos de que somos personas, voluntad, razón, emoción y demás. Bueno, yo creo, Santiago, que tú te has creído algunas mentiras, mejor conocidas como dogmas de la teología ortodoxa tradicional. Es decir, a ti te dijeron lo que tenías que creer. Por ejemplo, la teología tradicional enseña que en el ámbito espiritual no hay definición de género. Entonces, toda la herencia teológica, ahora todos creen eso solo porque la teología lo dice, no la Biblia. Recuerden, querido público, Biblia y teología no es lo mismo. No es lo mismo lo que alguien piensa de Dios a lo que Dios mismo dice en su palabra. Entonces, a ti te dijeron que, por ejemplo, en el ámbito espiritual o Dios es incorpóreo. Por ejemplo, los ángeles son asexuales. Nos dijeron un montón de mentiras, porque cuando vas a la Biblia eso no es cierto. Claro que los ángeles tienen definición de género. Claro que hay cuerpos celestiales, dijo Pablo, ¿ves? Yo prefiero creerle a Pablo que a la teología cuando dice no puede tener cuerpo. También alguien te enseñó a ti, por alguna razón, que tener forma es un ser limitado. Has repetido puros dogmas, es decir, lo que alguien ya estableció. Esto es como los médicos, permítanme usar esta comparación.
a los médicos en el mundo entero, les dan un cuadro básico. Esto es lo que tienes que recetar, esta pastilla para esto, esta inyección para esto, pero de pronto salen los de la medicina alópata, perdón, la homeópata, que es contraria a la alópata, y ellos dicen, espérenme tantito, hay otras maneras de que la gente se sana, y empiezan pues ellos a hacer sus propuestas con ciertas hierbas, frutas, y entonces los médicos de la medicina alópata defienden su tradición, porque eso es lo que le dijeron que tenían que enseñar. Bueno, algo así pasa en el ámbito de la teología. Tú acabas de decir, tener forma es tener límite. Eso no me lo puedes mostrar con la Biblia. O sea, lo dijo Sócrates, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios tiene ojos, yo le creo. La Biblia dice que Dios tiene espalda, Moisés le dio las espaldas a Dios, pues yo sencillamente le creo. La Biblia dice que Dios tiene manos, yo sencillamente le creo. Eso es a lo que la hermenéutica le llama antropomorfismos. Un animal que no viene en la Biblia, como yo siempre digo de broma, porque en realidad no viene. En otras palabras, yo quiero decirle al público que Santiago en realidad cree que el Padre no es lo que hemos creído por años. En otras palabras, el cristianismo por años ha creído que Papá Dios pues tiene ojos, tiene orejas. Tú les vas a decir ahora, los vas a decepcionar totalmente. Les vas a decir lo que tú crees que todos saben, pero realmente no lo saben. Les vas a decir que no tiene nariz, que no tiene boca, cuando la Biblia dice que sí. Entonces ahora tú estás ante un reto mayor del que tú me quieres poner a mí. Porque negar a la mamá es negar al Padre. Si creer en la mamá es creer cosas literales, así que no debemos ser tan literales, pues yo te preguntaría, entonces cuando Dios habló de que Él es un Padre, no hay que creerle tampoco, no tiene forma, o sea, es como una masa flotante. Es más difícil creer tu teoría, de que Dios es una masa sin forma, sin definición. Ahí viene Dios, ahí viene Dios. Masa sería algo material, ¿eh? ¿Mande? Masa sería algo material, yo no lo definiría así. Bueno, yo lo definiría así porque toda verdad es paralela, así como hay puertas en lo natural, hay puertas espirituales. Entiendo. Es importante cómo el mundo espiritual está lleno de puras cosas que vemos aquí. Con decirte que hay calles de oro espirituales. Entonces, ¿por qué no hablar de una masa espiritual? En fin, si es un Dios que no tiene forma, eso es más difícil de creer que el Dios que yo le presento a la gente, el Dios de la Biblia. Dios tiene ojos con el que te mira, con los que te mira. Dios tiene brazos con los que te abraza. Dice Isaías 66, para que seáis mimados en sus rodillas. Entonces yo simplemente le creo a la Biblia. Yo no creo que eso sean antropomorfismos, definitivamente. Entiendo. Bueno, primero quiero decir algo, de que Jonathan en ningún momento dijo simplemente de que eso no era así, pero no dio las razones del por qué. Cuando yo hablé de las formas y demás, simplemente apeló a la falacia genética, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de derribar el argumento, lo que hizo fue ir a golpear el cómo yo adquirí tal conocimiento. ¿Se entiende? Eso se le llama falacia genética. Por otro lado, continuemos. La idea esta que Jonathan plantea y que tiene toda la razón, yo no creo que Dios tenga pies, no creo que Dios tenga manos, no creo que Dios tenga ojos, bajo ningún punto de vista. Porque tal y como Jonathan lo dijo, esos son antropomorfismos, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Básicamente Dios se da a conocer al hombre de una determinada manera para que aquel hombre, recordemos aquel que vivió en aquel tiempo y demás, pueda entender qué es lo que está tratando Dios de comunicarle y de esta manera poder enseñar a los demás, ¿no es cierto? Eran necesarios los antropomorfismos para poder comunicar verdades divinas a seres que somos obviamente limitados en cuanto a conocimiento y demás. Esa es la razón de los antropomorfismos. Ahora, imagínense una cosa. La palabra habla de que la tierra es el estrado de los pies de Dios, ¿sí? Si yo creyera de que ese texto fuese literal, con el conocimiento que nosotros tenemos hoy del universo, digamos, si la Tierra entera alcanza para ser el estrado de los pies de Dios, Dios es un Dios que la verdad que es muy chiquito. ¿Alguien tomó en consideración el tamaño de la Tierra en comparación con el universo? Es un grano de arena en medio del mar. Entonces,
si nosotros tomáramos, vuelvo a repetir, si tomáramos de forma literal ese texto, si Dios además tiene forma, tiene cuerpo y demás, esto nos describiría un tamaño de un Dios muy pequeño. Y básicamente yo no me sumo a ese tipo de idea. Habiendo respondido eso, me gustaría hacerte una pregunta, Jonathan, si te parece bien. A ver, a mí me resulta bastante interesante, no digo de que sea un método infalible bajo ningún punto de vista, pero si hay algo que trato de hacer es averiguar la interpretación que yo tengo de los textos, particularmente del Nuevo Testamento, apelando a qué es lo que interpretaba la primera iglesia o los primeros discípulos con respecto al mismo texto. ¿Por qué? Porque entiendo también y creo firmemente en que Dios preserva su palabra, preserva las escrituras y demás, pero, a ver, hoy con los descubrimientos que hay y demás sabemos de que pueden haber pequeñas diferencias en cuanto a ciertos textos que van descubriendo, documentos y demás. Entonces, digo, la mejor forma que hasta el momento yo descubrí es ver a ver qué es lo que creían los primeros cristianos con respecto a un tema para yo compararlo con esa interpretación y ver a ver si estoy en lo correcto o no. ¿Por qué digo esto? Porque, ejemplo, si apelamos a lo que nos dejaron escrito, por ejemplo, los padres apostólicos recibieron de primera mano el testimonio directamente de los apóstoles, quienes escribieron el Nuevo Testamento. Por ende, es muy poco probable que la interpretación de los padres apostólicos con respecto a lo que los apóstoles y por ende Jesucristo enseñaban sea erróneo. Es muy poco probable. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que este método sea infalible, pero sí es muy, pero muy poco probable. Es, creo yo, más probable que yo me equivoque 2000 años después a que aquellas personas que lo recibieron de primera mano se equivoquen. Lo llamativo de todo esto, Jonathan, es que en los escritos de los primeros cristianos no encontramos ningún tipo de referencia con respecto a la interpretación que vos hacés a la persona del Espíritu Santo, llamándolo madre o representándolo en una figura femenina. ¿Por qué crees esto, Jonathan? Bueno, yo creo, para empezar, que por supuesto que hay referencias en el Nuevo Pacto acerca de nuestra Madre Espíritu Santo. Te pregunté sobre los escritos de los padres apostólicos, ¿eh? No, sí, pero yo me voy a ir más atrás. ¿Cómo es posible que yo me voy a basar en Tertuliano y en todos estos padres que ustedes llaman los padres de la Iglesia? Tertuliano no es un padre apostólico. No, pues estoy hablando de muchos teólogos citan a personajes como San Agustín, como para decir, ellos no creyeron eso como una base para decir, yo soy el que estoy equivocado. Ojo, yo no estoy argumentando eso, capaz que lo malinterpretaste, porque San Agustín estamos un poco más de 200 años más adelante. Yo no estoy argumentando eso, ¿está bien? Yo lo que estoy diciendo es particularmente los discípulos de los apóstoles, los discípulos directos. Ejemplo, Clemente, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Como otros más. Los discípulos directos, aquellos que vivieron en final del primer siglo, principio del segundo siglo, los que recibieron el testimonio de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles y hasta quizás fueron convertidos por el testimonio de los apóstoles, por la predicación de los apóstoles. ¿Por qué ellos, los directos, no afirman las cosas que vos estás afirmando? ¿Por qué ellos? Sí, la pregunta sería, ¿por qué ir a averiguar a Clemente habiendo un Pablo que sí te habló de la Madre Espíritu Santo? El por qué Clemente o cualquier otro no le siguió, pues esas son broncas de Clemente. Pablo lo dijo claramente en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Entonces había que creerle mejor a Pablo que a Clemente, a cualquier otro que no le dio seguimiento. Claro. Fíjate que lamentablemente muchos, al igual que tú, han creído que la verdadera revelación estaba por ejemplo, con los 12 apóstoles de Jesucristo, siendo que el propio Jesucristo les dijo a ellos, aún tengo muchas cosas que deciros y no las podréis sobrellevar, dando a entender que ni siquiera ellos comprendían el montón de revelaciones que Jesucristo quería comunicarles. Por eso Pablo, de acuerdo a 2 Corintios 12, tiene que ser arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas que no les daba al hombre expresar.
y que lamentablemente el gran porcentaje de teólogos asumen que Pablo nunca nos dijo nada, que porque no les daba al hombre expresar. Ese versículo en cuestión no está diciendo tal cosa. Sencillamente está diciendo que no les daba al ser humano lo que se le dio a Pablo, pero por supuesto que Pablo nos lo dijo todo en el gran porcentaje de cartas paulinas del Nuevo Pacto. El propio Pablo dijo en el libro de los Hechos: yo no les he rehuido nada. El verbo rehuir en el griego es no les he ocultado nada. Entonces Pablo nos habló de la mamá Espíritu Santo en Gálatas 4:26. Creerle o no creerle es responsabilidad del creyente, de la persona, del cristiano, como se le llama. Claro, claro. Bueno, ok. O sea que no sabemos el por qué es que pasa esto. Está bien. Jonathan, otra pregunta. Si yo te preguntara, y obviamente esto soy consciente, que es una pregunta difícil porque a mí también me costaría mucho y creo que nadie sobre la faz de la Tierra sería de responder esta pregunta tan fácilmente, ¿no? Si yo te preguntara qué es Dios, ¿vos qué me responderías? Dios es lo que dice su palabra. Dios es una persona y en realidad son tres personas, porque la palabra Elohim habla de una pluralidad. Génesis 1:26 dice, hagamos. Sí. Isaías capítulo 6 dice, ¿quién irá por nosotros? Y Génesis 11 dice, confundamos, etc. El plural es importante. Yo creo que Dios está constituido por tres personas, definitivamente, que es el Padre, el Hijo Jesucristo y la Madre del Espíritu Santo. El propio Pablo dijo que Dios es una familia. Dice, cuando alguien viene a Cristo, dice, ahora es miembro de la familia de Dios. Y esa familia de Dios no es como muchos interpretan. La familia de Dios aquí comiendo café y galletas, aleluya, no señor. La familia de Dios, es decir, la familia que tú ves en lo natural es papá, mamá e hijos. ¿De dónde salió esa familia en lo natural? Romanos 1:20 dice que las cosas visibles son resultado de las invisibles. Caramba, está tan fácil. Si tú ves papá, mamá e hijos, viene de la familia celestial, que es papá, el Padre Celestial, la Madre del Espíritu Santo y el Hijo Jesucristo, que por cierto, ya no solo hay un Hijo Jesucristo, ahora habemos muchos hijos, porque Romanos 8 dice que Jesucristo solo fue el primogénito. Él es el primero y ahora somos muchos hijos. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es una familia compuesta por Padre, Madre y tenemos al Hijo Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Que tenga forma no quiere decir que tiene límite. ¿Quién dijo eso? Te lo dijo Sócrates, la Biblia no. En otras palabras, que tiene... Pero es por definición, o sea, es por definición. Si yo digo que esta pared es blanca, estoy diciendo de que no es negra a su vez, aun cuando yo no dije tal cosa. Por definición, si utilizás la palabra forma, estás descartando o estás limitando otras interpretaciones, ¿se entiende? Es por definición nada más. Pero, por definición tuya, no bíblica. La Biblia establece que Dios tiene forma, insisto. Que Dios tenga ojos no significa que está limitado y que se va a morir, pobrecito. No, que tenga boca no significa que está limitado. ¿Quién dijo eso? La Biblia presenta a un Dios con boca, con ojos, con brazos y que es ilimitado, que es Señor, que es todopoderoso. ¿Por qué no le creemos? Entiendo totalmente. Bueno, tengo muchas cosas para decir con respecto a lo que dijiste recién, pero me voy a quedar con algo a lo que quería llegar en algún momento. Sabía yo ya, pero lo bueno es que lo recalcaste vos, el hecho de que crees en la Trinidad. Crees en la Trinidad. Ahora, a ver, si hay tema difícil de tratar de desarrollar es el tema de la Trinidad, ¿no es cierto? Por lo menos para mí me es muy difícil, ¿no? Pero básicamente lo que tradicionalmente, históricamente, y sé que Jonathan está un poco en contra con lo que es histórico, tradicional, pero la clave acá no está en que algo es verdad porque es tradicional o histórico, sino más bien por lo que dice tal afirmación, por el argumento en sí, por el peso que tiene, respaldado con cierta evidencia, ¿no? Entonces, vuelvo al punto. La Trinidad. Básicamente, la Trinidad es decir que existe un Dios en esencia y ese Dios es tres personas. ¿Hasta ahí estás de acuerdo conmigo, Jonathan? Por supuesto que son tres personas y una sola deidad. Yo le llamaría deidad. Ok, yo también. Correcto, es una deidad
en tres personas. Que la Biblia diga que Dios es uno en Deuteronomio, eso no significa que sea una persona, sino que es uno en unidad. Así como Ok, perfecto. entonces dice que el pueblo era uno, pero eran muchos. Ok, perfecto. Hoy te pregunté también si vos creías que el Espíritu Santo es ontológicamente una mujer. Me dijiste que sí. Te pregunto, perfecto. ¿Y vos crees que el Padre es ontológicamente un hombre? ¿Esto es así también? Correctísimo, como está escrito. Pero es algo llamativo que para nosotros poder sostener la doctrina de la Trinidad, la creencia o la idea de la Trinidad, necesariamente las tres personas de la Trinidad deben de ser ontológicamente iguales. Pero acá el Padre y el Espíritu Santo parecen ser distintos. Y si son distintos ontológicamente, la Trinidad, tal y como nosotros la concebimos, no puede ser un concepto real, Jonathan. Para nada. ¿Cómo resolvés este asunto? Para mí son exactamente iguales en naturaleza, su naturaleza divina. Es decir, los tres son Dios, los tres tienen gran poder, definitivamente los tres son creadores, pero eso no niega lo que la Biblia establece. Uno es padre, el otro es hijo y la otra es madre. Es como si dijeras, ontológicamente el padre y el hijo son diferentes porque uno es hijo y otro es padre. No, eso quiere decir un rol, Jonathan. No estamos hablando de lo que ontológicamente el ser es. Eso es un rol, Jonathan. Acá vos estás haciendo una distinción de lo que el ser es. Pero entonces, ¿por qué no aceptarías que es un rol maternal, por ejemplo? Si Pero yo no estoy poniendo en tela de juicio los roles. Yo estoy poniendo en tela de juicio tu creencia con que el Espíritu Santo ontológicamente es distinto del Padre. Si es distinto del Padre, la idea de la Trinidad no se puede sostener. Es más, si es distinto del Padre, no puede ser parte de la Trinidad. Alguien te dijo, volvemos a lo mismo, tú estás repitiendo lo que te dijeron. No, bueno, está bien. A ver, supongamos que eso es prejuzgar. No, es que estás repitiendo. Alguien te dijo que no puede haber Trinidad habiendo un varón y una mujer. O sea, debido a que yo no oigo lo que gente dice, sino lo que está escrito, tal vez por eso usted está empapado de lo que está escrito. O sea, lo que está escrito es fácil de entender. Hay un padre, yo lo creo. Hay un hijo, yo lo creo. Hay una mamá, yo lo creo. Si alguien me dice, entonces no puede haber Trinidad porque hay una mujer, pues es un concepto, eso es algo extraño para mí. Lo que está en la Biblia hay que creerlo. Claro, está bien. No, yo también vuelvo a repetir. En otras palabras, yo sostengo que sigue habiendo Trinidad, porque para mí, Trinidad, como su nombre lo indica, es sencillamente viene de tres. Trinidad. No dice tres que tengan que ser iguales, tres que tengan que tener el mismo cabello, no dice así. Trinidad, tres. Entonces hay Trinidad, habiendo Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. Entiendo, pero obviamente vuelvo a decir lo mismo por las dudas, la gente que está del otro lado. Yo, al igual que lo que está diciendo Jonathan, yo creo que la Biblia hay que creerla, eso que no quede ningún tipo de duda. El problema es cómo interpretamos la Biblia, ¿se entiende? El tema es ese, la interpretación de lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia comunica. Ahí en donde nosotros con Jonathan estamos separados, pero en un abismo, ¿se entiende? Ahora, Jonathan, te hago una pregunta. Porque si estamos hablando de seres, bueno, vos dijiste de que tenían forma, o sea que podemos imaginar que el Espíritu Santo tiene la forma física de una mujer y Dios tiene la forma física de un hombre, incluido lo sexual, por así decirlo. Por supuestísimo que sí, por supuesto, y también tiene vientre. De hecho, Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El propio Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre si ya está viejo, ya está grande? Y Jesús le aclara y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dando a entender a nuestro Señor Jesucristo que las palabras de Nicodemo al aludir a un vientre físico no eran correctas, y Jesucristo se estaba refiriendo a un vientre espiritual, es decir, del Espíritu Santo. Y ahorita que me estoy acordando, tú mencionaste una parte de la Biblia que le habías mencionado en aquel debate que habíamos tenido sobre la maternidad del Espíritu Santo hace tiempo, donde dices que la tierra es el estrado de los pies de Dios, y para ti es tan complicado entender eso. No significa que el mundo sea chiquito o grande. Lo único que está diciendo ese versículo,
que los pies de Dios están fortaleciendo la idea de que tiene pies. Los pies de Dios han estado en este planeta. Es el estrado de sus pies. No está hablando de si es grande o chico el planeta. Entonces, ahí está un ejemplo. ¿Cómo llegas a esa interpretación sin reglas hermenéuticas? No, sencillamente porque el versículo lo está diciendo clarísimo. El Espíritu Santo lo está El versículo no dice eso. Esa es tu interpretación. El versículo no dice eso. Está diciendo que la tierra es el estrado de sus pies. Ahora mismo tus pies están pisando el piso de esa oficina. Mis pies están pisando el piso de este estudio. Pues la tierra es el lugar donde pisó y pisa Dios cuando Él quiere. Es lo que está diciendo el versículo. Claro, entiendo. Bueno, vuelvo a repetir, sí, el ejemplo que hizo Jonathan es bárbaro. O sea, yo también piso la tierra, pero en tamaño es el problema, ¿se entiende? Ese es el problema, si creemos todo literal. Pero el versículo no está hablando de tamaño, tú le estás añadiendo ahí. No está hablando de tamaño, lo que yo te estoy hablando. Claro que no está hablando de tamaño, pero es lógica pura que si vos usás algo como estrado de tus pies necesariamente tienen que tener al menos el mismo tamaño de aquello que usás como estrado. No es así. Tú estás asumiendo algo. La tierra es el estrado de sus pies. Mira, ¿y vos Jesús, no? No, Jesucristo anduvo aquí hace 2000 años en la tierra. Sus pies tocaron el planeta Tierra. Bueno, bien, pero eso es interpretación. De vuelta, eso el texto no lo está diciendo. Y, ojo, no me acuerdo con interpretar los textos. Sos vos el que dijo de que no está de acuerdo con las reglas hermenéuticas, aplicarlas para el estudio bíblico, porque todo se tiene que recibir por medio de revelación. Pero en este caso, vos estás aplicando una especie de regla hermenéutica para creer en eso. Tal vez tú no me conoces, no tal vez, es seguro que no me conoces en mi totalidad. Yo tengo años usando reglas hermenéuticas. Yo mismo fui campeón de hermenéutica en alguna etapa de mi vida. Yo conozco lo que es antropomorfismo, metonimia, metáfora y todas esas cosas. Desde un punto de vista literario, podemos usar las reglas hermenéuticas. Cuando yo hablo de la importancia de la revelación, estoy diciendo que la Biblia no puede limitarse a la hermenéutica. No estoy descartando totalmente la hermenéutica. Pero cuando la hermenéutica controla tu estudio bíblico, no vas a poder ver muchas cosas. No vas a poder ver más allá de la historia. Nunca vas a ver que Cristo sufrió el infierno, porque solo te vas a sacar con una historia por ahí de Jonás, de que es David quien lo dijo. A eso me refiero. Ok, entiendo. Jonathan, ¿por qué crees de que el Espíritu Santo es mujer? Hoy dijiste un texto, apelaste a particularmente el libro de Génesis, el primer capítulo. Yo claramente también respondí, pero ¿por qué otras razones más considerás de que en el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo como mujer? Además de que sé de que también crees que en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero creo que la clave está en el Antiguo Testamento, si no me equivoco. Bueno, hay evidencia en el Antiguo y en el Nuevo. Si quieres del Antiguo, te puedo mencionar el primero que ya hablé, que es Génesis 1:27, para mí sencillamente irrefutable, pero también hay otras partes donde se presenta a Dios como el Todopoderoso, que en el hebreo es el Shaddai. El Shaddai tiene que ver con ese vocablo Shad, que tiene que ver con pechos maternales. La Biblia está llena de pasajes en el Antiguo Pacto que aluden a una mamá. Por ejemplo, en el Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Quiénes son esos que maman? Me vas a decir, bueno, se refiere a la señora de la esquina que apacentó a no sé qué, perdón, que dio de sus pechos maternales a sus hijos. Pues no, porque eso concordaría con Isaías 66, donde alude a nuestra Madre Celestial y dice que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones. Así que la palabra el Shaddai tiene que ver con Jehová pecho, el de pecho robusto. Una parte de la deidad tiene pechos. Así lo dice su palabra, así lo creemos. Entiendo. Bueno, es llamativo un pasaje en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Tendría muchos más para poder compartir, pero por una cuestión de tiempo también quiero abarcar otros temas. Pero es llamativo las palabras de Jesús con respecto a una referencia que hace al Espíritu Santo. Cuando dice otro consolador. La palabra otro, en el griego, puede
En el griego se pueden utilizar dos palabras para hacer referencia a lo que en el español conocemos como otros. ¿Está bien? Puedo utilizar la palabra héteros como también la palabra alios. Hétero quiere decir básicamente otro distinto, completamente distinto. De ahí es que viene la heterosexualidad y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Otro distinto. La palabra alios quiere decir otro de la misma naturaleza. ¿Está bien? Y es sumamente llamativo esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús en este pasaje está hablando acerca de que vendrá otro consolador, no utiliza la palabra héteros en griego, sino que utiliza la palabra alios, que quiere decir que vendrá otro de la misma naturaleza. De vuelta volvemos al aspecto ontológico. De la misma naturaleza, ¿con quién? Si estamos hablando de una deidad, es sumamente llamativo esto, ¿no es cierto? Bueno, acá claramente Jesús no ve referenciado el caso del Espíritu Santo tal y como lo es una mujer. O como en este caso Jonathan lo presenta. El Espíritu Santo parece ser presentado de otra manera. Ahora, también es llamativo esto, ¿no? Porque muchos podrán creer del otro lado, como creo de que también Jonathan así lo cree, de que nosotros podemos llegar a insinuar, pensar o algo por el estilo, con respecto a que Dios es una figura masculina. Dios es un hombre. No, bajo ningún punto de vista eso. Yo no creo tampoco que Dios sea un hombre. Y ya di mis razones del por qué. Pero fíjense en esto, y es sumamente llamativo. En el Antiguo Testamento, una de las palabras a las que se hace referencia la imagen de Dios el Padre, es tal y como lo dijo también Jonathan, la palabra Elohim. Ahora, la palabra Elohim es una palabra masculina. ¿Se entiende? Siendo una palabra masculina, nosotros, o en este caso yo, no afirmo bajo ningún punto de vista de que Dios sea un hombre, aun cuando el término Elohim provenga de una palabra que tiene referencia a la masculinidad. Lo mismo puede llegar a suceder con el término ruaj, ¿no es cierto? Que claramente parece indicar de que se desprende de un término que es femenino. Es indiscutible eso, yo creo exactamente lo mismo, pero eso no es razón suficiente para creer de que el Espíritu Santo es una mujer. De la misma forma que Elohim es un término que nos conduce a la masculinidad y no creemos que Dios sea un hombre en forma, lo mismo creemos en el aspecto del Espíritu Santo. Ruaj, aun cuando nos conduce a la idea de la feminidad, tampoco creemos de que sea una mujer. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque lo que nosotros creemos acerca de lo que es Dios es imposible vincularlo con forma, con materia, con una imagen tal y como lo dice Jonathan. Es imposible. Va a entrar sí o sí siempre en una contradicción, Jonathan, porque va a querer demostrar que algo no material tiene forma y es imposible, es como querer dibujar un círculo cuadrado. Eso era algo que quería decir porque muy probablemente mucha de la gente que está del otro lado tiene esta idea del ruaj con femenino. Bueno, respecto al pasaje que citaste de Juan 14, donde dice que les enviaría otro consolador, estoy de acuerdo que no es la palabra griega hétero, y esa palabra griega que tú bien citas, que tiene que ver con otro de la misma naturaleza, estoy totalmente de acuerdo. Nada más que alguien a ti te vendió la idea de que si es de la misma naturaleza, no puede ser mujer. Naturaleza lo único que significa es que el Espíritu Santo es santo, el Padre es santo, el Hijo es santo. Es la misma. Pero eso es una interpretación personal. ¿O cuál es para ti la naturaleza de Dios? ¿Cuál sería la naturaleza de Dios? Alguien te dijo que la naturaleza de Dios es que tiene que ser o una masa, o qué es la naturaleza. Pero yo bíblicamente te demuestro que su naturaleza tiene que ver pues, con santidad. Él es amor, Él es todopoderoso. Todos esos atributos o características las tiene el Espíritu Santo. Que sea mujer, entonces no significa que sea de otra naturaleza. El Espíritu Santo como madre tiene la misma naturaleza, así que no hay contradicción alguna. Les voy a enviar otro de la misma naturaleza. Ahora, cuando dice otro, es porque dice otro que iba a ser también un abogado, porque Jesucristo es paracletos, es la palabra griega, es abogado, pues también ella es abogado. Dice, le voy a enviar al paracletos, dice, al consolador. Preguntémonos entonces, ¿por qué en Juan 14 se habla de un consolador
que en Isaías 66 dice que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones. Como dijo un pastor amigo mío que ya está con el Señor, tienes que estar tonto, ciego o endemoniado para creer que ahí se está refiriendo a una masa, como te vendió tu teología, que ahí se está refiriendo a un varón el colmo. Oye, cualquier buen entendedor sabría que si son pechos de sus consolaciones, el Espíritu Santo tiene que ser entonces de un género femenino. Si tú niegas la maternidad del Espíritu Santo, estás negando en automático la paternidad de Dios. Así que, señoras y señores, aquí tenemos a Santiago diciéndoles que ya no tienen ustedes un padre como tal. Usted, querida abuelita, usted, querido tío, usted, querido hermanito, que creía que usted un día le iba a dar un abrazo a papá, olvídese de eso, porque es una masa, no tiene brazos, no tiene manos. Es decir, le está presentando Santiago un padre que usted nunca conoció. El padre amoroso que usted se imaginó en la Biblia, que le enseñaron los primeros pastores cristianos en su denominación. Ese padre que le iba a abrazar a usted, Santiago, se lo está negando. Ahora es una masa. Por tal de negar la maternidad del Espíritu Santo, ahora está negando la paternidad, que es una peor locura. Te hago una pregunta, Jonathan. ¿Me podrías decir el texto bíblico donde dice que Dios nos va a abrazar? ¿Dios Padre nos va a abrazar? Pues te puedo dar uno donde nos va a mimar en las rodillas. Dale. Eso que acabaste de decir no lo sacaste de la Biblia. Sacaste un conejo de la galera, pero no lo sacaste de la Biblia. No seas malo, dale. Y me va a mimar en sus rodillas, yo creo que lo va a agarrar con brazos, no creo que esté mucha. Está bien, te entiendo, pero si la Biblia hay que creer lo que la Biblia dice, literalmente, y no podemos excedernos de eso. Va a poner en sus rodillas si no tiene brazos. Claro, entiendo. Bueno, señores, el Dios de Santiago no abraza a nadie porque es un Dios que no tiene forma. Oye, buen Dios, arrimaste a la gente. No, claramente, a ver, y nunca lo negué, yo no creo de que Dios Padre nos venga a abrazar bajo ningún punto de vista. No, no se puede, no puede. Por alguna razón envió al Hijo. Esa es la clave, ¿se entiende? Y por alguna razón lo va a volver a enviar para que nosotros podamos vivir con Él. Necesariamente tuvo que encarnarse para ciertas cosas y entre ellas que pueda habitar de esa manera con nosotros, ¿no? En un futuro esa es la esperanza del cristianismo. Pero es interesante lo que dice Números 23:19, porque si el texto bíblico se tiene que entender literalmente, sin apelar a interpretaciones personales, dice: Dios no es hombre para que mienta. ¿Dios es hombre o no es hombre? Ese es un argumento muy pobre. Escucha lo siguiente. A ver, recordá que vos dijiste que teníamos que entender toda la palabra literalmente, ¿eh? Jamás dije eso. No pongas tú palabras que yo no he dicho. Pero cuando arrancamos dijiste eso. No dije eso. No dije que tenemos que creerla literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús dijo yo soy el pan, no se está refiriendo a que eres un bolillo, un virote. Yo entiendo el uso de o sea que necesitamos las reglas hermenéuticas para entender lo que Jesús está queriendo decir. Ya te dije que yo fui experto en la hermenéutica en años pasados. No, está bien. Yo no me estoy refiriendo a lo que vos fuiste, sino necesitamos las reglas hermenéuticas para entender correctamente el texto, ¿sí o no? Claro, lo que te iba a contestar, pero no me has dejado terminar. Okay. Entonces, ciertas reglas hermenéuticas, mientras no te priven de la revelación de Dios, tú las puedes usar, claro que sí. Por ejemplo, si dice yo soy el pan, no voy a entender que eres un pan, un virote que me voy a comer. Pero cuando se trata de la maternidad del Espíritu Santo, al igual que el Padre Celestial, al igual que el Hijo, lo voy a entender por el montón de versículos que respaldan la realidad de su naturaleza. En este caso... Pero ¿por qué no creer que Jesús es el pan y podemos creer que el estrado de los pies de Dios es la tierra? No entiendo esa diferencia que haces. En uno, claro, no lo podemos entender. ¿Por qué? Básicamente, o capaz que yo te malinterpreté, pero tu rostro me quiso decir, es una locura pensar en eso. Pero del otro lado sí lo creemos literalmente. Es una regla hermenéutica media rara la que usás para apoyar tu interpretación. Por supuesto, no puedes generalizar. El Espíritu Santo se está manifestando a sí mismo como mujer en toda la Biblia. Y tú no me contestaste, y de hecho no oí ninguna explicación de lo que dice Romanos 1:20, que las cosas visibles
son resultado de las invisibles. Dice, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde el tiempo de la creación. ¿Y qué hubo en la creación? Varón y mujer se hicieron visibles, las cosas invisibles, dando a entender lo que tú ves en lo natural, pues también hay en los celestiales, y en los celestiales hay hasta puertas, hay calles, hay ventanas, o sea, ¿por qué no va a haber una mujer? Eso es un dogma teológico que nos dijo creer que hay una mujer, pues eso no puede ser, es una blasfemia. En otras palabras, le llaman herejía a todo lo que no les enseñó su teología o su denominación. Volviendo al punto de Números, déjame terminar, dice que Dios no es hombre para que mienta. Ahí en ningún modo ese es un argumento para negar que Dios tiene género masculino o femenino. Sencillamente está diciendo que no es un hombre caído como los que mienten. Porque dice Pablo a Tito, Dios el cual no miente. Entonces, Dios no es hombre, o sea, el hombre caído, desde que Adán pecó, el hombre caído miente. En ese sentido, él no es hombre caído que miente. Pero no está diciendo, no está negando que tenga género masculino o femenino. Definitivamente no está negando, nada que ver. Entiendo. Quiero hacer una aclaración por las dudas, ¿no es cierto? Que hay acá capaz que es donde yo cometí quizás un error al obviarlo, darlo por entendido, pero me doy cuenta de que quizás Jonathan no casó la idea de lo que estaba yo tratando de transmitir. Quizás error mío al comunicarlo. A ver, recién hizo una referencia a Jonathan con respecto a lo que él presupone que ocurre en el cielo o tal y como él cree de que puede llegar a ser el cielo. Cuando hizo una referencia a calles de oro y cosas por el estilo, una descripción que encontramos en Apocalipsis. Y ahí él vinculó esa idea o esa descripción del cielo con la idea de mujeres, de lo femenino, haciendo referencia al tema que estamos discutiendo hoy. El problema está en que aún, y es para discutir, pero aún sí, en el cielo hubieran calles de oro, cosas por el estilo. ¿No crees que haya calles de oro? Ok, pero está bien. Más allá de que sea algo para discutir y no viene al debate, lo podemos quiero que el público te escuche para que sepan con quién estamos hablando. Perfecto, sí. ¿Tú no crees que hay calles de oro? Es más, me atrevo a decir que tú eres de los que no crees que el infierno es literal. No, yo creo que el infierno es literal. Yo creo que el infierno es literal, sí, totalmente. Entonces, te voy a decir como tú me dijiste a mí. ¿Cómo ahí sí crees que hay infierno literal? ¿Que hay fuego literal? No. Ahí vos ya estás presuponiendo. Vos presuponés que mi idea del infierno es vinculada con fuego. Yo jamás dije eso. Pero volviendo a esto, y después si querés charlamos de eso otro también. Volviendo a esto. Entonces Jonathan tiene este problema porque él vincula la idea del cielo y una descripción poética, podemos decir, o profética, o hasta literal, eso es otro tema para discutir, de lo que es el cielo, con la imagen de una mujer. ¿Cuál es este problema? Que el cielo es un ambiente, un lugar creado. Acá estamos haciendo acá nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es creado y lo que no es creado, lo que es eterno. Mi problema con la imagen de la mujer en Dios es que estamos hablando de un ser que es eterno, es perfecto, es inmaterial, etc. Y el vínculo que hace Jonathan es con un lugar creado, ¿se entiende? Entonces son dos esferas completamente distintas. Eso lo quiero recalcar porque me parece que no llegaste a entender esa idea. A ver, ¿dices tú que el cielo es creado? ¿Es lo que estás diciendo? ¿Cómo? El cielo es creado, sí, totalmente. Ok. Entonces, debido a que el cielo es creado, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya por eso Dios no puede estar ahí como una persona. O sea, alguien te volvió a vender la idea de que por ser creado no puede haber... Creo que Dios es una persona, desde el principio lo dije. No te entendí bien entonces. Yo dije desde el principio, a ver, cuando hice la explicación de la Trinidad, capaz que no sé si la hice mal, pero yo dije que creía que era, como vos también lo dijiste, una deidad, 3 personas. O sea, yo creo que Dios es persona, el Padre es persona. Nunca dije lo contrario. No, pero dijiste, debido a que el cielo es creado, como que no puede haber una mujer porque el cielo es creado. Esa parte la entendí. Yo hablé del ser de Dios. Que es un ser existente aún sin creación. Entonces,
vincular lo que es Dios, la naturaleza divina, la imagen que vos podés llegar a tener de Él, con lo que es un lugar creado, ese es el problema, Jonathan. ¿Por qué? Porque es problema. Yo no veo por qué tenga que haber problema. Vamos a suponer que, ok, el cielo es creado y debido a que Dios no puede estar ligado a eso creado, pues entonces ya no puede haber mujeres. Eso se me hace una cosa sin sentido. Es decir, puede haber un varón como el Padre, no puede, hay de hecho, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como mujer, sin que estén en el cielo o estando en el cielo. O sea, ¿cuál es el problema? De hecho, cuando Dios pone a un varón y a una mujer en el huerto del Edén, es una réplica del cielo. Porque mira, en el cielo también hay mujer y varón, así Edén era una réplica del cielo, Adán y Eva en el paraíso. Fácil. Entiendo. ¿De dónde sacas la idea de que en el cielo hay mujeres? Pues de la Biblia, porque la Biblia habla de nuestra Madre Espíritu Santo y también habla de ángeles. A ver qué piensas de Zacarías. ¿Vas a decir que también era alguna figura retórica o algo? Mira lo que dice aquí Zacarías, a ver. Capítulo 5. Dice aquí en el versículo 9: alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Estas son mujeres con alas. ¿Qué es eso? ¿Vos crees también de que las ruedas de Ezequiel son literales? Contesta mi pregunta. Estas son mujeres con alas. ¿Las vas a negar también? No es que voy a negar lo que la Biblia dice. Lo que yo estoy negando es la interpretación a la que vos le das. A toda la Biblia, Jonathan. ¿Qué interpretación le vas a dar? Personal a toda la Biblia. ¿Qué interpretación le vas a dar a esas mujeres con alas? Me vas a decir que no quiso decir eso, que las alas solo se refiere a que tienen la capacidad de andar en el aire, y dice que son mujeres solo porque me da la impresión de que tienes fobia. No, pero nada, yo le daría la misma interpretación que le puedo llegar a dar al texto de Ezequiel cuando habla de las ruedas. ¿Qué interpretación le das vos a las ruedas? ¿Creés que de verdad hay ruedas llamadas seres vivientes que andan ahí dando vuelta en el cielo? Por supuesto que lo creo. Ok. Claro, si son ruedas, son ruedas. Si dijera que son cuadradas, son cuadradas. Aquí tienes a un creyente y tú eres un incrédulo, porque te acabo de dar un versículo que dice que estas mujeres tenían alas, indiscutible, irrefutablemente se refiere a ángeles femeninos. Tú tienes un problema con las mujeres. Yo discierno que tienes un problema con las mujeres. Estoy seguro que tú eres de los que crees que la mujer no puede pastorear. Estoy seguro que eres de los que crees que las mujeres no pueden ser apóstoles. Hay un problema terrible ahí contra las mujeres. No, yo creo que ninguna persona puede ser apóstol hoy, Jonathan. Ninguna. ¿Por qué inventaste eso? ¿Cómo? No entendí, perdón. ¿Por qué inventaste eso si la Biblia respalda que hay apóstoles hoy? Yo no lo inventé. Mirá, y está bueno el texto para que entres porque vos sos apóstol, supuestamente. Un solo versículo que diga que ya no hay apóstoles. No creo que haya un versículo explícito. No hay versículos que lo digan, lo acabas de decir. ¿Vos esperarías de que un texto explícito es necesario para creer que no hay más apóstoles? ¿Eso es lo que vos estás esperando? No, estoy esperando tu gran argumentación de que no, está bien, pero te vuelvo a repetir. ¿Vos necesitas un texto que diga explícitamente que no deben haber más apóstoles? No que lo necesite, pero si tú estás tan seguro, a lo mejor pudieras darme uno. Por eso, lo que yo te puedo dar a vos, ¿qué es? ¿Qué tipo de texto vos requerirías para creer que no hay más apóstoles? ¿Necesitas un texto que diga textualmente que no hay más apóstoles? ¿Eso es lo que necesitarías? Insisto, no es que lo necesite, pero ¿acaso no sería bueno para que el público lo iluminaras con tu gran revelación de que ya no hay apóstoles? Necesites no, te cambio la palabra para que no resulte chocante. ¿Desearías un texto explícito? Yo creo que el público lo desearía. Yo no lo deseo porque yo sé que hay apóstoles, yo le creo la palabra. Por ejemplo, el Romano 10... No me desvíes. Decime, ¿vos desearías oír un texto explícito para creer en algo? Sí, si lo que quieres es oír un sí, dámelo. Te hago una pregunta, explícitamente, ¿dónde aparece la palabra Trinidad? Ese argumento lo conozco. Y sí,
Porque en algunas cosas no necesitas, no necesitas textos explícitos, pero en otras sí. O sea, es muy personal tu interpretación bíblica, Jonathan. Te dije 3 veces, Santiago, que yo no lo necesitaba porque sabía que ibas a entrar a esa argumentación que yo ya la domino. La Biblia tampoco dice Trinidad, tampoco dice rapto, tampoco dice Biblia. Conozco ese argumento. Así que por eso 3 veces te insistí que no es que deseo ni necesito, que es el público. Claro. Pero debido a tu necedad te dije, ok, lo necesito, dámelo. Sin embargo, yo te voy a dar uno en Romanos 10:4, que dice que el fin de la ley es Cristo. Textualmente dice que el fin de la ley, o sea, tal, se acabó. Ya no hay ley, estamos en el nuevo régimen del Espíritu. Sería bueno que algún versículo dijera, y se acabaron los apóstoles, y el fin de los apóstoles es esto. Pero bueno, en el tema de ser apóstoles o no, es obvio que tendríamos que entrar en otro tiempo. Por ahora, sigues tú sin contestarme cuál es tu interpretación de esas mujeres que tienen alas. A ver, Santiago, ilumínanos. No. Ángeles. ¿A qué se Yo siempre lo digo públicamente, ¿eh? Hay cosas que las desconozco y como no me son necesarias saberlas. Ya van varias, que eso es una buena salida. Diríamos por aquí. Esto lo digo públicamente, la gente que está viendo puede dar verdad o no a esto, yo siempre digo eso. Yo prefiero, Jonathan, decir, inventar una idea, Jonathan, ¿en serio? ¿Te atreves a negar que hay mujeres, ángeles, cuando te doy un Zacarías y me sale con que eso no lo entiendo? Claro, eso es una buena salida, pero el público está viendo tu ignorancia. No es, a ver, no tengo problema con decir ignoro eso, para nada. Ese es el problema y eso me parece, Jonathan, que no hay ángeles femeninos. Te entiendo, pero esta es la diferencia que hay entre nosotros. Es que yo no tengo problema en decir, la verdad es que lo ignoro, no sé eso, pero vos estás buscando una salida constantemente. O sea, quedó en evidencia de que no podés sostener correctamente tus ideas porque son contradictorias, Jonathan. Son contradictorias, sinceramente. Todo lo que vos estás afirmando y demás, no pudiste responderlo por medio de la lógica pura, de la razón. No lo podés responder. Solo lo respondí con la Biblia, la cual no crees. Yo sí creo en la Biblia, Jonathan. ¿Por qué estás diciendo? Yo no sé ese pasaje de Zacarías, no lo entiendo. Pero sí entiendes, según tú, que no hay ángeles mujeres. Es una contradicción. Yo no dije que no hay ángeles mujeres, Jonathan, por favor. No, es la distinción entre las cosas creadas con el ser de Dios que es eterno. Esa fue la distinción que te hice. Lo creado con Dios, no con ángeles. Tú me acabas de preguntar, literalmente, podemos regresar a este video, que si yo puedo darte un versículo donde hay espíritus femeninos y te acabo de dar uno y te atoraste a todas luces. No es que me atoré. No me atoré en ningún momento. Te dije simplemente eso. Es que no sé. Entonces, si no sabes, ¿qué haces negando que hay espíritus femeninos? Yo no negué que hay espíritus femeninos. Tú tienes que hacerlo de Job. Entonces, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Si tú no sabes si hay espíritus femeninos, pregunta. Te estoy dando uno y me sales con que no sabes. Pero, Jonathan, de vuelta, yo no te dije de que no hay espíritus femeninos. Nunca dije eso. Yo hice una distinción entre lo creado con Dios. Santiago, el público te está viendo, caramba. Sí. Te estoy dando Zacarías, donde hay mujeres con alas. No te vas a salir de ahí, Santiago. No, es que no me quiero salir tampoco, pero te vuelvo a repetir. A ver, que la gente que está viendo, la cantidad de comentarios que nos están llegando, nunca dije eso. Yo estoy haciendo una distinción entre Argentina está viendo que no pudiste resolver Zacarías. Dice que hay mujeres con alas. ¿Qué son esas mujeres? Te lo pregunto a ti y te lo pregunto a todos los que te apoyan. ¿Acaso no hay espíritus femeninos? Te lo estoy demostrando. O me vas a decir que son mujeres con alas que surgieron en África. Pero te vuelvo a repetir, mi problema no está ahí. No sé qué idioma decírtelo. Mi problema no está ahí. Yo hice una distinción entre creado
con el ser de Dios. Esa fue mi distinción. Mi problema está con que ontológicamente vos no sos capaz de defender la naturaleza femenina del Espíritu Santo, porque no existe tal concepción. No podés defender esa idea porque entras en contradicción. Hablas de una imagen, cuando una imagen en el ser de Dios no puede ser concebida, Jonathan. Es una contradicción lo que estás diciendo. Dijo eso, la Biblia no. Como yo le creo a la Biblia, pues nosotros le creemos, está clarísimo, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Es muy sencillo, tú le estás quitando no solo la madre al pueblo de Dios, le estás quitando al Padre. Claro, al Padre. Ya no vamos a, señoras y señores, ya no podemos darle un abrazo a papá, porque ya no tiene brazos, dice aquí el señor Santiago. Te hago una pregunta, ¿vos le abrazaste alguna vez a Dios? ¿Mande? ¿Vos le abrazaste alguna vez a Dios? Varias veces. Mira. Claro. Ha venido a abrazarme. Yo sentí su mano en mi hombro. Moisés me dio las espaldas. Pero dijeron que eso era un antropomorfismo y creíste esa basura en vez de creer lo que está escrito. Claro, entiendo. Yo prefiero creer a lo que está escrito. Y por supuesto, hay cosas que el Espíritu te va a guiar para que las entiendas, porque ella escribió la Biblia. Claro. Entonces, señoras y señores, ya no podemos recibir un beso de Dios, nada. Entonces nos va a rodear como una masa. No tiene forma. Es impresionante por Dios que tiene. Ajá. ¡Wow! No, es que yo jamás afirmé lo de la masa. Lo de la masa lo hablaste vos. O sea, todo bien, pero te vivís contradiciendo. ¿Qué es? Entonces defíndemelo. Si no tiene ojos, si no tiene orejas, ¿qué es? Si no es una masa, ¿qué es? Por favor. Entiendo. Es desesperante. Es más fácil creer lo que está escrito. Entiendo. Perfecto. Bueno, ¿una pregunta más? ¿No me has dicho qué es entonces Dios? ¿El qué? ¿Qué es Dios? Claro, si no es una persona que tiene características... Yo creo totalmente de que Dios no puede ser descrito físicamente bajo ningún punto de vista. Dios no tiene aspecto físico. Nadie lo puede describir. No, nadie puede describir a Dios físicamente. Y entonces, ¿para qué nos dejó un libro de 66 libros para que no lo entiendas? No, pero no es para no entender a Dios. La Biblia te explica quién es Dios. Dios se revela en la Biblia, pero no necesariamente Dios tiene un cuerpo físico. No lo crees. Te explica que tiene ojos y no lo crees. No, totalmente. Yo creo de que cometés grandes errores hermenéuticos, Jonathan. Yo creo de que eso de la revelación personal te llevó a malinterpretar un montón de textos, como lo he demostrado en muchos puntos en este debate. O sea, es indefendible. Cuando tú hablas de revelación personal, yo lo veo exactamente al revés. Cuando el apóstol Pedro dijo que toda la escritura dice que ninguna profecía es de interpretación privada, precisamente se refirió a la hermenéutica. Esa sí que es una interpretación privada. Alguien te dijo cómo tenías que creer. En cambio, la interpretación que te da el Espíritu Santo, esa es la buena. ¿Vos crees que la hermenéutica no responde a las leyes de la lógica? A las de la lógica, sí, no a las de la revelación del Espíritu Santo. Pará. No entendí eso. ¿Cómo despegás a Dios de la lógica? La lógica te dice que hubo un hombre el cual fue tragado por una ballena. No, eso te lo dice una historia, no la lógica. No, pues es lógico creer que eso sí pudo haber pasado, por supuesto. ¿Sí? Sin embargo, esa historia que contiene lógica nunca te va a dar la revelación de que Cristo sufrió el infierno. La revelación tiene que ver con llaves. ¿Has tú visto algún libro de hermenéutica que se llama Llaves de Interpretación? Me imagino que has visto varios. Ok, pues hay varios que así se llaman llaves de interpretación, son libros de hermenéutica. Yo los he leído, los he escudriñado. Pues nada más te voy a decir algo. Alguien dio esas llaves de interpretación, pero las llaves que da Jesucristo, las llaves que da el Espíritu Santo son otras. Por ejemplo, una llave que Jesucristo dio para entender el Antiguo Testamento es la siguiente. Dice que los salmos y todas las escrituras, los profetas y la ley, se referían a Jesucristo y a sus padecimientos. Esa sí que es una llave de interpretación y no la vas a encontrar en ningún librito de hermenéutica. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo, dijo, los salmos hablan de mí. Quiere decir que cuando vas a los salmos y ves
a una persona, a un David, a un Moisés, a un Asaf, que escribieron los salmos, que está sufriendo, está siendo atormentado, siendo quemado. Oye, no se refiere a Asaf, ni a Moisés, ni a David. Hechos capítulo 2 dice, porque David dice de él. David se refería a Jesucristo. Esa es una llave de interpretación que le... No, pero vuelvo a repetirte, ¿eso cómo va en contra de la lógica? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Eso cómo va en contra de la lógica? No termino de entender cómo esto de la revelación y la interpretación puede llegar a ir en contra de la lógica. No entiendo. Yo creo que necesitas la lógica, Jonathan. Necesitas la lógica para juntar ideas, para entender la correlación entre una cosa con la otra, para entender qué es lo que tiene sentido, qué es lo que no. El problema está en que tu problema pasa por no saber hacer una distinción entre lo que es revelación con conocimiento, como te lo dije recién. O sea, para nosotros sería ejemplo, en un universo sin la existencia de Dios, un milagro resulta ser ilógico. ¿Por qué? Porque no concebimos la idea de Dios. Pero si dentro de nuestra cabecita metemos nueva información, esa nueva información es, Dios existe, es una persona, tiene voluntad y puede proceder en el universo de la forma en la que lo desee, ya la lógica me conduce a pensar de que tal acto, como la manifestación divina, no es algo que vaya en contra de las leyes propias de la lógica, sino que está respaldado por ellas. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a conclusiones distintas? Por nueva información. La clave está en el conocimiento, no en la revelación en sí, Jonathan. Santiago, es precisamente la lógica la que ha impedido que la gente vea el sufrimiento de Cristo en los infiernos. Porque por lógica solo murió en la cruz, pero por Biblia Él sufrió en los infiernos. A eso me refiero, que la lógica no siempre te va a llevar a la revelación. Muchos dicen, no es lógico que Cristo sufrió el infierno. ¿Y por qué no es lógico? Porque ¿cómo el Hijo de Dios va a ir a sufrir? ¿Te das cuenta? La lógica no les mostró la revelación de que Cristo sufre el infierno 3 días y 3 noches. La revelación sí te la va a mostrar. Y esa es la que yo tengo. Entiendo. No, pero eso, vuelvo a repetirte, capaz que te vendría bien, capaz que recordar un par de cositas, porque eso no tiene que ver con lógica, Jonathan, de vuelta, no tiene que ver con lógica, tiene que ver con información. No tiene, te vuelvo a repetir, o sea, hay cosas que nos estaban ocultas, ¿sí? Tú acabas de decir que la lógica es elemento indispensable. Y yo te acabo de demostrar que a través de la lógica nunca vas a ver los padecimientos de Cristo. Pero no es por problema lógico, es por problema de información, Jonathan. Información que tú no tienes. ¿Por qué? Porque usas la lógica en vez de usar la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces viste a Pablo pidiendo al Padre para que tengan lógica? No dice así. Dice, le pido al Padre para que tengan espíritu de sabiduría y revelación. El problema tuyo es que desconoces las Escrituras y el poder de Dios. Estás lleno de teología, estás lleno de información, estás lleno de historia, estás lleno de contexto. Te falta la revelación. La autora la desconoces. Se llama Mi Madre Espíritu Santo, la cual no conoces. ¿Y eso es lógico pensarlo? A mí no me interesa ser lógico, me interesa ser bíblico. Entiendo. Pero lo bíblico tiene que ser lógico, Jonathan. Bueno, yo no sé si tenés alguna pregunta más y como vos quieras. Si no, vamos cortando. Si querés charlamos el tema de los apóstoles. No tengo ningún problema, pero como vos lo desees. No, si aquí el que quiere preguntar eres tú, yo ya estoy seguro de que hay Madre Espíritu Santo, que hay apóstoles. Mami, si tú tienes alguna duda, yo estoy aquí para servirte. No es que tengo una duda. En realidad lo que hice fue demostrar lo contrario. O sea, demostré Tú no has demostrado nada. Tú no has usado Biblia. Tú has usado herramientas hermenéuticas de algo que alguien te dijo que tienes que creer. Biblia no me ha dado nada. Los versículos que yo te he dado, me dices tú, no los entiendo. Tú entiendes hermenéutica, tú entiendes los versículos que yo no entendía, nada tienen que ver con el tema en cuestión. Yo lo que te dije que no entendía era el tema del pez y Jonás y el tema de esas supuestas imágenes femeninas que hay en el cielo. Nada tienen que ver con el tema. A ver, esas supuestas. ¿Por qué dices supuestas? Pero de vuelta te vuelvo a repetir. No tiene que ver con el tema. Estamos hablando de Dios como... Pero estamos hablando de Dios como mujer. No tiene que ver con el tema. No, si tú fuiste que me preguntaste si hay espíritus espirituales y ya te lo demostré y no hayas que hacer con Zacarías.
¿Cómo te Pero puede dar ¿cuál es una el problema con eso? ¿Mande? No hay ningún problema, Jonathan, porque la discusión es otra. O sea, las dos cosas que yo te dije que no sabía cuál era la mejor explicación, nada tienen que ver con el tema que estamos discutiendo. El tema que Bueno, estamos discutiendo te demostré una y otra vez, y vos, aunque me negás la hermenéutica, utilizás la hermenéutica para tu propia interpretación. Eso es lo que pasa. Vos utilizás las herramientas hermenéuticas y creás tu propia hermenéutica y negando encima la lógica. ¿Por qué? Porque esto es lo gracioso de todo esto. Vos creés que tu interpretación es la mejor y eso se llama, considerás que es lógico pensar que, pero a su vez estás negando la lógica. O sea, todo lo que vos argumentás se termina desmoronando con tus propias palabras. Te autorrefutás, Jonathan. bueno, si lo que quieres es una conclusión, yo puedo concluir de la siguiente manera. Dale. La Madre Espíritu Santo es una realidad en la Biblia. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo tenemos que pedir al Padre, como dijo Pablo, espíritu de sabiduría y revelación. La propia sabiduría habla en Proverbios. La sabiduría es nuestra Madre Celestial, es una alusión, la cual el propio Pablo dijo, la sabiduría oculta. ¿Ves? Era un misterio. Pero que dijo el apóstol Pedro, que esa gloria sería revelada en el futuro, o sea, en este tiempo. Esa gloria que dijo Pablo en 1 Corintios 11:7, que la gloria del esposo es la esposa. ¿De dónde lo sacó Pablo? Pues del tercer cielo. El modelo lo vio en el cielo. El propio Pablo dijo en 1 Corintios 11 que él lo recibió, y en Gálatas 1, directamente de Jesucristo. Así que ¿de dónde sacó Pablo? Que la esposa es la gloria del esposo, del cielo. ¿Cómo lo sabemos? La carta a los Hebreos dice, Cristo vino para llevar muchos hijos a la gloria. Señores, la gloria es un personaje femenino, porque tiene hijos, pero luego también vemos en Romanos 8:11 que el Espíritu fue quien resucitó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo. Si eso lo comparamos con Romanos 6:4, dice que la gloria del Padre resucitó a Cristo. ¿Ves? El Padre tiene su gloria, así como todo varón tiene su gloria. Así que yo pudiera disertar con abundantes versículos. ¿Puedo hacer una última pregunta? Por supuesto, no me dejas terminar, pero adelante. Ah, no, termina, disculpa. Sí, claro, y yo quería decir algo muy fuerte. La sabiduría que es nuestra madre, ella habla en Proverbios. Y ella dice que todos los que la aborrecen, los que la rechazan, aman la muerte. Así lo dice ella, no lo dije yo. Así que conocerla a ella es conocer la vida. Ella es árbol de vida, dice Proverbios. Y son bienaventurados los que la retienen. Ella es árbol de vida. Es más, Jesucristo vino para que la conociéramos a ella. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan Zoe. Esa palabra griega Zoe es la vida de Dios, es la gloria, es la Ruach HaKodesh, es la Shekinah, nuestra Madre, Espíritu Santo. Yo he venido para que la conozcan a ella. Es más, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Si tú te vas al diccionario, un huérfano no es el que le faltan los dos papás necesariamente. Con uno que no tengas, ya estás en categoría de huérfano. Tenemos que reconocer que en el cristianismo solo teníamos Padre Celestial, porque eso es la idea que nos vendieron. Obviamente ya conociendo a Santiago ya no tenemos ni Padre tampoco, pero el cristianismo, por lo menos ellos sí tienen Padre Celestial. ¿Sabes? Estábamos huérfanos, nos faltaba la madre. Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Dice, les voy a enviar al Paracletos, al Consolador, que aparece en Isaías 66 como femenino. Dice, para que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones. Así que mi llamado es a que la conozcan a ella, a que no le llamen herejía a todo lo que no te enseñaron a ti. Ese es un error garrafal. Entonces tenemos que ser abiertos y decir, ok, como dijo Pablo, escudriñando todo, retener lo bueno, dense la oportunidad de conocer a la gloriosa Madre Espíritu Santo. Ella es una realidad y yo tengo respuesta a tus preguntas. Estoy hablando ahora al público, tengo respuesta a tus preguntas al respecto. Así que yo estoy aquí para servirles, claro que sí. Vos decías al principio de que nosotros nuestra imagen física es una réplica de Dios, ¿verdad? ¿O me entendí mal? No lo dije yo, lo dice Génesis 1:26 y 27, versículos que tú no crees. Ajá. Repregunto, entonces, ¿vos crees o interpretás que ese texto lo que dice es que nosotros somos una representación de lo que es la imagen de Dios? Porque Dios tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, etcétera, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo representa lo que es Dios, ¿verdad? Así dice Génesis 1:26 y 27.
Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la palabra imagen es el hebreo selem, que quiere decir una réplica, una copia. ¿Qué más quieres que te diga? Si lo dice clarito. Ahora, si también según Jonathan, los textos bíblicos lo deberíamos de esta manera tomarlos literalmente, sería bueno que nos pueda explicar qué es lo que, o cómo interpreta lo que dice Zacarías 4:10 cuando dice, porque los que me menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Nos faltarían 5 ojos, me parece todavía, ¿no? No, definitivamente, como ya te he explicado 3 veces, tú puedes usar el uso de la hermenéutica para las cosas que el Espíritu te va indicando. Por supuestísimo. Eres tú el que estás generalizando. Porque si tú generalizas, pues ya no creías entonces en nada. Entonces ya no creías en la Santa Cena, Santiago. Ya no creerías en nada, ni en congregarse, porque no es literal. Yo creo que congregarse hermenéuticamente, a lo mejor lo que significa es que ames a Dios, aleluya. Entonces, como tú te darás cuenta, hay versículos que con la guianza del Espíritu Santo vas a entender lo que realmente quiere decir. Yo sé que tu gran pregunta es, ¿y cómo aquí sí aplicas eso? La respuesta es, por la abundancia de versículos que respaldan una verdad. No hay más versículos que digan que tenemos 7 ojos, por favor. Pero sí hay el montón de versículos que hay una madre y que hay un Padre celestial. Fácil y sencillo. Perfecto, perfecto. Bueno, yo concluyendo, a toda la gente que nos está viendo, gracias. Ustedes habrán visto también, nos siguieron casi 250 personas en vivo todo el tiempo, así que aún si no lo hemos hecho en Rincón Apologético, la llegada ha sido muchísima de este debate. Y vuelvo a repetir, claramente todos los argumentos que le presenté a Jonathan, ni uno pudo desarmar, ni uno, no pudo responder cuáles son mis planteos. En una y en otra oportunidad he demostrado que cae en contradicciones, se autorrefuta con sus afirmaciones y sus creencias. Así que me parece de que, a ver, la interpretación la pueden sacar ustedes, chicos. Esto fue todo por hoy y gracias, Jonathan. Te mando un abrazo. Bendiciones y saludos de mi Madre, Espíritu Santo, para todos ustedes. Bendiciones. Hasta luego, Jonathan. Chau, chau. Gracias y paz a todos los que nos ven acá por esta grabación que se está realizando desde Naucalpan, Estado de México, aquí precisamente pegado a la Ciudad de México. Acabo de interactuar con ideas diversas con el autoproclamado apologeta Santiago. Y digo autoproclamado porque ellos dicen que nosotros nos autoproclamamos apóstoles. Así